Cronos, un encuentro con la historia. Bienvenidos a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Cóndor, emisora cultural y universitaria de Manizales. Vicente Arango Estrada, el presidente, y José Germán Hoyos, su secretario. Seguimos en la efemérides que hoy llevamos acerca de nuestra ciudad de Manizales. Vicente, el anterior programa habíamos detallado todos los acontecimientos, las causas y las consecuencias que había dejado la guerra de los 1000 días. Y se había mencionado que después de esto llegaba un nuevo periodo presidencial a cargo del general Rafael Reyes, personaje pues que en sus primeros años hizo mucho por el país, tanto es así que entre los mejores presidentes que ha tenido Colombia, en sus primeros cuatrienios se menciona el nombre de general Reyes. ¿Qué hizo el general Reyes o cuál fue su huella que dejó para esta región, Vicente? Muy buenas, amigos oyentes. Sí, el general Reyes, como tú lo acabas de decir, un gran presidente para Colombia. Es un hombre que enfrenta un país devastado, un país completamente arruinado por la guerra de los 1000 días y un país en donde los partidos, a pesar de haber pasado una guerra tan dolorosa y tan sangrienta, seguían enzarzados en una lucha sin sentido muchas veces, una lucha en la que primaban las bajas pasiones. No podemos decir que se estaba haciendo algo por la grandeza del país. Se seguían las discusiones bizantinas en el Congreso. El general Rafael Reyes lo primero que hace es citar una constituyente para cambiar todo el viejo esquema político que ya llevaba más de 60 o 70 años y que le había traído tantos males al país. Las 3 o 4 últimas guerras civiles habían sido producto de ese viejo esquema político. El general Reyes, dentro de sus reformas sustanciales al Estado, se da cuenta que hay que incrementar el número de departamentos, pero creándolos sabiamente y políticamente. A la hora de la verdad, él era un viejo estratega, un viejo militar y un zorro político además. Entonces hace unas divisiones que aparentemente viéndolas hoy aparecen muy caóticas. Hay 3 fechas en que crea departamentos y vuelve y los anula poco después, pero ya concretamente en 1905 crea el departamento de Caldas, que antes había figurado como departamento de Manizales y había sido suspendido, y antes había hecho un conato para crear el departamento del Ruiz. Cuando se crea el departamento de Caldas, que es una verdadera colcha de retazos en su momento, se piensa que esto va a ser benéfico para el país porque se clava una cuña, lo hemos dicho en muchas partes y en muchas ocasiones, una cuña para dividir al Cauca y Antioquia, que mantenían en pugna permanente, pero más que todo se piensa en una situación estratégica para manejar el centro del país. El general Reyes había usado una frase o una expresión política muy importante que era despallanizar el país. ¿Por qué despallanizar? Porque recuerden ustedes que el general Eliseo Payán, caucano también, su enemigo acérrimo en muchas cosas, había incrementado poderosamente el poder de los caciques y los gamonales regionales y tenía entrabada la administración pública tanto regional como nacional. El general Reyes sabiamente sabe que ese sistema hay que acabarlo y la única forma que ve propicia para eso, entre otras cosas, pues, es crear nuevos departamentos. Esas creaciones, como lo hemos dicho, tienen muchos altibajos políticos, muchos cambios, muchas aparentemente situaciones improvisadas, pero no, el viejo zorro era bregando a manipular al Congreso y como vio que el Congreso no podía, más bien se inventó una constituyente para quitarle el poder al Congreso y poder hacer a su amaño una serie de reformas
políticas y administrativas que el país pedía a gritos. La verdad es que ese sistema le salió muy bien. La configuración actual es producto de la configuración actual de Colombia, es producto en su mayoría y en su gran parte de esas jugadas sabias que hace el Rafael Reyes. Tenemos pues que crea el departamento de Caldas, cercenando parte de Antioquia, parte del Cauca, una parte del Tolima, y está a medio crear el departamento. No en ese primer envión se crea el departamento. Queda todavía una gran faja del occidente de Caldas actual, que ya hoy en día pertenece a Risaralda. No es el Caldas actual, sino más bien el viejo Caldas, que es toda la parte del occidente que da contra el Chocó. Esa parte se le agregan en 1913 al Gran Caldas. Pero esa cantidad de pedazos hicieron que el departamento fuera muy disímil y muy difícil de gobernar también, porque estábamos tocando todo el poderío político de las provincias del Cauca y de Antioquia y de parte del Tolima. Sigue como una especie de conformación política interna nuestra, que es cuando tenemos el gran gobernador, el primer gobernador, entre otras cosas, Alejandro Gutiérrez. A él se le debe en su mayoría que el departamento en un principio fuese llamado el departamento modelo. General Alejandro se da cuenta que lo que primero se necesita es interconectar esa nueva creación departamental, y se dedica a una construcción frenética por demás, que fue seguida por el segundo, el tercero y hasta el cuarto gobernador, en construir carreteras, en construir puentes y en bregar a integrar todas esas provincias, esas 3 provincias distintas, en un nuevo departamento, como de hecho ya era por creación de una ley. Esto fue muy difícil y muy complicado, porque había que destruir unas camarillas políticas muy fuertes que habían en Pereira, que habían en Río Sucio, y que en su momento en el Tolima, que recuerde que parte de Manzanares y Pensilvania en un momento pertenecieron al Tolima, también tenían mucha influencia, sobre todo en el área de Pensilvania, la Victoria, Marquetalia y Manzanares. Es decir, que el ajedrez político fue bastante complicado y fue difícil hacer entender a las gentes de todas estas regiones que lo que se necesitaba era una integración y la creación efectiva y real, no un decreto ni una ley, sino un hecho tangible, que era la creación de un nuevo departamento. Aquí hay que hablar mucho de la clase de personas que conformaron estas regiones, y por eso vemos una gran influencia antioqueña en el centro y norte de Caldas. Vemos mucha influencia caucana, sobre todo hacia el lado de Pereira, Río Sucio y todo el occidente del Caldas antiguo y parte del Caldas actual, y una muy buena influencia de población tolimense hacia el oriente de Caldas. Esos 3 núcleos poblacionales tan distintos entre sí, como es el antioqueño, el caucano y el tolimense. Se nos olvida lo del Quindío. El Quindío también era una parte caucana, pero dependía más en un momento dado de Cartago que de Pereira o de cualquier otra parte. Esos núcleos poblacionales tenían muy bien definida su composición racial, su idiosincrasia política, inclusive hasta en la alimentación éramos muy distintos. Eso con el transcurrir de los años, y yo creo que hasta los años 60, cuando se empieza a dividir el departamento, idea que en mala hora surgió y que salió adelante, digo que hasta 1960 se logró medio integrar la región. Y digo medio integrar porque Caldas nunca ha sido capaz de crear una imagen o un sentido de pertenencia por parte de sus habitantes. Por eso mismo de que hay muchas fuerzas que giran hacia muchas partes. Uno ve que
la región del sur del departamento de Caldas Antiguo, o sea, el Gran Caldas, giraba prácticamente en torno a Armenia. La región central y occidental giraba en torno a Pereira y en algunos momentos a Río Sucio. La región centro-norte, a pesar de que giraba mucho sobre Manizales, también veía con muy buenos ojos a Salamina, que era una ciudad muy importante en el primer cuarto del siglo XX. En el oriente casi nunca hubo problemas porque no se pensó que pudiese haber una competencia política con Ibagué o con que las influencias de Ibagué fueran superiores a las de Manizales. Recuerde que La Dorada está recién fundado y es un puerto que va a adquirir una importancia exagerada a partir de 1920 y pico, que es cuando se incrementa la navegación por el río Magdalena, y a partir de 1950 vuelve a tener otra figuración cuando se desarrolla el ferrocarril del Atlántico. O sea que la integración del oriente de Caldas ha sido tardía, sobre todo en el área de La Dorada. Estos 4 primeros gobernadores del departamento se preocuparon pues por incrementar unas vías de comunicación, puentes, saneamiento de las poblaciones, sobre todo en el oriente de Caldas, que eran climas insalubres y muy complicados para establecer poblaciones, y también le cargan la mano a la educación. Es increíble la cantidad de colegios y de institutos que se fundan en todo el departamento, labor de la que se especializó no solo el gobierno, sino la Iglesia Católica. Vemos unos grandes sacerdotes que son verdaderos líderes en cada población, que se preocuparon mucho por crear colegios y periódicos. Y en algunos pueblos también se crearon teatros, lo que hizo que la cultura floreciera enormemente. Todo eso giraba en torno a Manizales, pero Manizales como que no pudo entender muy a fondo, sobre todo la clase dirigente manizaleña en lo civil, no pudo entender muy a fondo cómo era que tenía que hacerse un centro gravitacional. Es decir, ellos sabían que esas poblaciones le pertenecían al departamento de Caldas, pero fueron muy excluyentes en el manejo político, y eso derivó en un gran descontento al que aprovecharon Pereira y Armenia para crear unas nuevas entidades departamentales que a la postre pues vieron su independencia, pero que si hacemos los análisis políticos y económicos nos damos cuenta que fue un error tremendo políticamente haber dividido el departamento en 3 secciones. Con ese desarrollo cronológico e histórico de nuestro departamento, hablemos un poquito sobre el origen del nombre. ¿Por qué se llamó Caldas? ¿Quién propuso ese nombre? ¿Y cómo fue en el Congreso el debatir sobre la creación de ese nuevo departamento? A ver, la creación del departamento de Caldas tiene sus antecedentes hacia 1870, que algunos congresistas, inclusive liberales de Manizales, habían propuesto al Congreso, propuesta a la que se unieron algunos cabecillas conservadores de Manizales, para que se creara una entidad departamental. Eso fue muy difícil de conseguir y ese proyecto se hundió. Posteriormente, después de 1890, Rafael Uribe lanza nuevamente la propuesta de crear una nueva entidad departamental que fuera lo que siempre pensó el Rafael Reyes, que fuera un centro para dividir al Cauca y el Tolima. Esa propuesta de Rafael Uribe en un principio tampoco tuvo la acogida suficiente en el Congreso y pasó al olvido. Cuando Rafael Reyes crea el departamento, en el Congreso se dan unos debates muy fuertes en la Constituyente, y la Diputación Caucana, o sea, los representantes del Cauca, que se oponían mucho porque el nombre parecía ser que fuera Departamento del Ruiz o Departamento de Manizales, proponen, como por no dejar
que ellos apoyarían la creación del nuevo departamento si llevase el nombre de Caldas en honor pues de Francisco José de Caldas. A mí me parece muy romántica esa idea. No veo pues la trascendencia política en un momento dado en una división de una gran provincia como el Cauca, en donde se pone de condición que lleve el nombre de determinado prócer, por muy importante que sea. Yo creo que allí primaron otros juegos políticos que la historia no conoce, pero que lo más seguro no es eso de que Cauca se hubiera apoyado la idea solamente por el nombre de Caldas. Pues Popayán no ganaba nada si el departamento se llamaba Caldas, Risaralda o Ruiz o lo que fuera. Es decir, la importancia de ese nombre no tenía que ver nada ni en lo económico, ni en lo religioso, ni en lo político, ni en lo social. Pero, Vicente, antes de proponerle el nombre de Caldas, también se oyó el nombre de Córdoba. Sí, claro, ese nombre de Córdoba lo propuso la Diputación de Antioquia. Entonces pareciera que en un momento dado no primaba tanto el que se cercenara su territorio, sino como darle un realce a sus héroes de la independencia oriundos de esas regiones. A mí me parece eso una idea romántica, vuelvo y lo repito, pero a la larga primó el nombre de Caldas y así se quedó. Pero para evitar como esa discrepancia entre Caldas y Córdoba, hubo un nombre que se propuso, me parece muy bonito, pero que no cogió mucha idea, fue el departamento de los Andes. Que a la lógica debería ser, si nosotros estamos en el pleno corazón de los Andes. Ese es un nombre que sonó poco, pero sonó, y que si lo vamos a ver con sentido práctico debería ser, porque si el Atlántico lo eligieron como nombre por ser un departamento que está en el Atlántico, pues lo lógico es que que está en pleno corazón de la cordillera de los Andes debiera llamarse los Andes. Pero bueno, la importancia del nombre no tiene mucha trascendencia en la historia, y vemos que así, a pesar de todas esas discrepancias, se adopta el nombre de Caldas. Caldas, con estos 4 primeros gobernadores, adquiere un renombre nacional rápidamente por la revolucionaria acción de esos 4 gobernantes, que son el general Ramón Jaramillo, el general Alejandro Gutiérrez, Villegas, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, es el abuelo de Aquilino Villegas, y el cuarto es... No. Bueno, me lo abonan, se los digo en el próximo programa. Me da pena con ustedes, pero así de memoria se me olvida. Estos 4 personajes, lo primero que hicieron, Villegas se llama José Ignacio Villegas. Lo primero que hicieron, repito, recalco y reafirmo, es preocuparse por la educación y la construcción de vías y todo lo concerniente a la comunicación entre sí, entre las provincias y la capital. Y acordémonos que estamos saliendo de la Guerra de los 1000 días, que dejó el país totalmente en la quiebra. Entonces no hay había unos datos que dicen que la Guerra de los 1000 días dejó una pérdida de 300 millones de pesos oro y más de 150.000 personas muertas. Eso es una cosa bárbara. Si traemos esos 300 millones de pesos oro al valor de hoy, es una cifra astronómica. No solo esas pérdidas, sino que se murió o fue producto de la guerra el que desapareciera casi toda una generación, y una generación de hombres brillantes. Eso es lo que casi nadie evalúa en las pérdidas de una guerra. La gente habla de muertos, pero no evalúa qué pasa con esas pérdidas, que es toda una generación, quizá 2, de personas que quizá hubiesen hecho unos trabajos difíciles de comprender para la patria, difíciles de comprender porque sabemos que un hombre en toda su capacidad vital, que es el hombre que va a la guerra, el hombre de los 18 a los 25 años, está apenas empezando a producir, no se sabe qué va a pasar con ellos. En esta guerra perdimos la mayoría de los jóvenes que tenía el país, un país que traía un lastre
de 15 guerras civiles durante el siglo XIX, o sea que permanecimos en guerra. En cierta forma, el atraso en muchos sentidos del país colombiano ante los otros países de la región y del mundo es eso, que nos dedicamos a matarnos y se nos olvidó que había que caminar hacia adelante y nos pusimos en luchas intestinas a podar o a sacar a todas las figuras descollantes que en un momento el país podía haber tenido, y eso es el producto del atraso nuestro en muchas partes. Fuera de eso también, hoy, pues palabras mías, hoy criticamos muchos a las FARC por haber cogido los niños para la guerra, y hay fotos de la guerra de los 1000 días de los bandos, tanto liberal como conservador, donde muestran niños armados. O sea y de por eso 10 te digo y 12 yo, años con unos fusiles Mauser mucho más grandes que ellos. Eso es otra generación perdida. O sea que no solo el combatiente entre 25 y 40, sino una juventud que se perdió también, porque esos niños eran la carne de cañón. Bueno, eso ha sido una particularidad de todas nuestras guerras. Desde la independencia vemos, por ejemplo, que José Hilario López entró al servicio de los ejércitos libertadores a la edad de 10 años. Vemos muchos combatientes en todas las guerras nuestras de 15, de 16, de 17 años. No estamos diciendo que eso sea único en Colombia, pero o en el mundo, pero sí es una particularidad en Colombia el querer enrolar siempre a las juventudes como carne de cañón. Es que no los dejan ni siquiera madurar. Por eso vemos tanta barbarie, tanta destrucción y tanta situación anómala en estas guerras nuestras. Bueno, ese es un episodio muy triste en nuestra historia, pero volviendo a centrarnos en nuestro departamento. La ley del 11 de abril del 1905 crea nuestro departamento de Caldas. Y ahí es donde es por el decreto del gobierno, y ese mismo día también se crea el departamento de Nariño. Sí, claro, se crean varios departamentos, se crean casi 8 departamentos ese mismo día. Y entonces empieza pues la organización política del país. Pues después de esta guerra el general Reyes tenía que pensar muy bien cómo iba a organizar, y él pensó que con sectores más pequeños podía gobernar más. Pero ¿cuál fue para nosotros, digamos, el eje de partida como departamento, tanto en nuestra economía como en nuestro sistema político interno? Claro que hay un antecedente, ya lo hablamos en programas pasados. Cuando el gobierno eclesiástico crea la diócesis de Manizales, el 11 de abril de 1901 precisamente, eso es como una campanada avisora de que la iglesia ya comprendía, de que la provincia estaba madura, de que la ciudad estaba madura para una administración en un territorio grande, en un territorio que fuera una jurisdicción coherente. Desde que se crea la diócesis de Manizales, se crea más o menos en los mismos contornos en que se va a crear el departamento de Caldas. Eso es muy importante. Vemos como la conferencia episcopal y el mismo papado y el nuncio papal se han dado cuenta de que hay una región próspera, rica, de gente que puede y entiende la administración. Entonces yo diría que los antecedentes de la creación del departamento de Caldas, el más importante es la creación de la diócesis. También hay otros antecedentes que muy poco se habla, que aquí la clase dirigente manizaleña en cierta forma estaba, perdónenme la expresión, pero estaba mamada del gobierno de Antioquia. Antioquia nos tenía, a pesar de que éramos la segunda ciudad en importancia de Antioquia y que éramos una ciudad que estábamos en el extremo sur, nos tenían como una ciudad de tercero, de cuarto, de quinto orden, es decir, no nos daban la importancia necesaria, sino en tiempos de guerra, únicamente. En los tiempos en que había paz, la administración antioqueña se preocupaba muy poco por Manizales, porque Manizales se abastecía y se autoabastecía de muchas cosas de sus propios medios y de su propia región. Es decir, Antioquia pensaba como piensa
uno cuando tiene una finca muy grande y hay un casero por allá en una parte muy lejos de la casa principal de la hacienda, ese hombre no hay necesidad de dar muchas vueltas por ese lado porque hasta fulano de tal que es un buen mayordomo. Así pensaba Antioquia en ese momento. Entonces la clase dirigente, sobre todo la familia Gutiérrez, unos Arango Palacio que vivían aquí, otros Jaramillos, es decir, los del Curubito, dicen que o piensan que la situación está madura. Hubo muchas intrigas para que se creara el departamento o para influir en el pensamiento del general Rafael Reyes. No olvidemos que el general Rafael Reyes es muy amigo de Alejandro Gutiérrez y de Pompilio Gutiérrez, es decir, son compañeros de ejército, son compañeros de generalato, es decir, esto es lo más seguro, es que le deben de haber endulzado el oído mucho para que se creara el departamento. Y ya para terminar, pues hoy vemos lo que es Manizales y dependiendo mucho de la economía antioqueña, desgraciadamente pues la parte de nuestros servicios públicos, como eso dice que el mejor barrio de Medellín se llama Manizales. A ver, bueno, de eso se lo debemos a muchos de nuestros falsos dirigentes que prefirieron por un plato de lentejas vender la independencia económica y de muchas cosas que tenía la ciudad, se las vendieron por una comisioncita pequeña, pero que para ellos es una inmensidad de plata. No me hagan hablar, que digo los nombres y los sostengo quiénes fueron. Entonces, para evitar eso, amigos oyentes, hemos llegado al fin del programa. La próxima semana seguiremos hablando sobre nuestro departamento. No le tengamos miedo a esa discusión, José. No, y la vamos a plantear. Esa discusión histórica se está dando en muchas partes y se seguirá dando. Pero yo se la propongo cuando lleguemos porque llevamos una cronología de nuestra ciudad. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, yo sé que tenemos que afrontar el tema y no le vamos a tener miedo a eso. Porque es increíble que una ciudad que haya tenido cementera propia, banco propio, compañía de seguros propia, de electricidad propia, bueno, muchísimas cosas, telefonía, termine mendigando los favores de unos ricos que no conocían la región y que la compraron por centavitos. Bueno, amigos oyentes, muchas gracias y hasta un próximo programa. Cronos, un encuentro con la historia.